Iniciamos la ponencia magistral a través de la siguiente frase. El abogado debe pedir ayuda a Dios en sus trabajos, pues Dios es el primer protector de la justicia. Autor, San Ivo. Un amén y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora y les doy la bienvenida a la sesión número 3 del Diplomado Especializado en Derecho Civil y Plenos Casatorios Civiles, con el convenio interinstitucional del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Y es grato comentarles que el día de hoy contamos con la presencia de un buen amigo de la casa y gran conocedor del derecho civil. Estamos hablando del doctor Alfredo León Hernández, quien va a disertar el tema cancelación de hipoteca por la causal de extinción de la persona jurídica del acreedor. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de su hoja de vida. Nuestro ponente es asesor legal inmobiliario con amplia experiencia en las áreas de derecho civil, notarial y registral. Es especialista en derecho procesal y técnicas de litigación oral por la Corte Superior de Justicia de Lima, ponente académico invitado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Colegio de Abogados de Sullana, Colegio de Abogados de Cajamarca, la Asociación de Abogados de Chincha por la Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad César Vallejo, la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y diversos centros de estudios a nivel nacional. Muy bien, estimado doctor, ya sin más preámbulos, le cedo el uso de la palabra para que pueda dar inicio con su ponencia. Adelante, doctor, quedamos atentos. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. Reiterar el agradecimiento a la Asociación Jurídica de Derecho en Línea, el nuestro Colegio de Abogados de Sullana, que tiene la amabilidad de patrocinar la presente ponencia, en convenio con la Asociación Jurídica, y en principio, deseo saber si me escucha muy bien el tono de voz, si no, para aumentar un poco el audio. Todo conforme, doctor. Sí se le escucha. Perfecto, gracias. Es un saludo y bienvenida de mi parte. Desde luego, no es la primera vez que voy a disertar en esta importante institución jurídica. Me da gusto que hayan varios participantes conectados. Eso implica un compromiso no solamente con la asociación, sino también con el derecho mismo. Y es que el derecho tiene, desde luego, algunos conceptos un poco complicados, como el que voy a disertar esta noche. Si bien es cierto, el título suena un poco complejo, cancelación de hipoteca por la causal de extinción de la persona jurídica del acreedor, vamos de alguna manera a dirigirnos al público en general, a mis amigos, compañeros entendidos en las normas, en las leyes, un lenguaje muy dinámico y accesible para poder entender esta figura jurídica. Para ello, desde luego, vamos a compartir unas diapositivas, ¿no es cierto?, para nosotros poder ubicarnos en el tema de esta noche. Vamos a acceder a la misma. Agradecería si estamos bien en cuanto a la presentación de la misma. Se puede ver la diapositiva a disertar. Sí, doctor, sí se visualiza. Perfecto. Entonces damos inicio a la exposición de esta noche, ¿no es cierto? Cancelación de hipoteca por la causal de extinción de la persona jurídica del acreedor. Un título quizá un poco complicado, como lo tengo dicho en el inicio de la exposición, pero vamos un poco a agregar este término para mejor entendimiento, ¿no es cierto? Cancelación de hipoteca no quiere decir otra cosa que levantamiento de hipoteca por la causal de extinción de la persona jurídica del acreedor. Quiere decir que el acreedor tiene que necesariamente ser una persona jurídica extinguida. Puede ser una empresa de rubro comercial, una empresa bancaria, una entidad financiera. Entonces, mediante esta causal, que es un procedimiento registral, es decir, un procedimiento que se realiza ante los registros públicos, se puede levantar una hipoteca. ¿Por qué? Porque el acreedor, que es una persona jurídica, ya se extinguió. A la fecha ya no existe jurídicamente. Ese es el título que nos aboca la exposición de esta noche. Para esto debemos necesariamente conocer que la partida registral de un inmueble contiene diversos rubros, los asientos registrales, en los cuales están inscritos determinados actos jurídicos.
No voy a hablar de manera amplia sobre la hipoteca, sobre la obligación, sino voy a hablar específicamente de esta causal de levantamiento o de cancelación de la hipoteca. Para ello, reitero, es necesario conocer el contenido de la partida registral de un bien inmueble. Y acá estamos citando que el contenido de la partida registral está dividido en rubros. Así tenemos lo siguiente. El rubro A, el antecedente dominial. Es decir, el inmueble, es decir, la casa, el departamento, de dónde se ha independizado o se ha subdividido. ¿De qué partida matriz? Antecedente dominial. Rubro B, descripción del inmueble. En este rubro se van a inscribir las características del bien inmueble, si es un terreno, sus linderos, medidas perimétricas, si es que obra una construcción, es decir, si se encuentra inscrita una declaratoria de fábrica, por ejemplo. Rubro C, títulos de dominio. ¿Quiénes son y quiénes han sido los propietarios de dicho inmueble? ¿A través de qué? A través de una compraventa, a través de una donación, a través de un anticipo de legítima, a través de una adjudicación por remate judicial o subasta pública, entre otras formas de adquirir la propiedad. Rubro D y rubro E, que los he resaltado porque va a ser materia de nuestra exposición de esta noche. Rubro D, cargas y gravámenes. Acá podemos encontrar, por ejemplo, anotaciones de demanda y el título que nos interesa, hipotecas. La hipoteca se encontrará inscrita en el rubro D de la partida registral. Desde luego, si es que estuviera asegurada con dicha figura jurídica el bien inmueble. En el rubro E encontraremos el rubro de cancelaciones, que no quiere decir otra cosa que las cancelaciones, vale la redundancia, o el levantamiento de dichas cargas y dichos gravámenes. En el rubro F, por último, encontraremos el registro personal, donde se inscribirán, se anotarán los divorcios o, por ejemplo, el régimen de separación de patrimonios entre cónyuges. Esto contiene una partida registrada en inmueble. Es decir, todos estos rubros van a estar contenidos en los asientos registrales de una partida registral. Como lo tengo dicho, en el rubro D se registran todas las cargas y gravámenes que pueda tener un bien inmueble. Para el caso que nos ocupa, nos referiremos en relación a este rubro a la hipoteca. La hipoteca, en términos generales, se refiere a la afectación de un bien inmueble en garantía del cumplimiento de una obligación, de un pago. La hipoteca se constituye por escritura pública y posteriormente esta se inscribe en los registros públicos. La hipoteca, para que tenga razón de ser, su naturaleza jurídica exige que esté constituida por escritura pública. Entonces, estamos viendo, y vamos a graficarlo en la siguiente diapositiva, que tenemos esta figura interesante. Por un lado tenemos un obligado, que puede ser una persona natural, como ustedes, como yo, o una persona jurídica, una empresa. Luego tenemos al inmueble, que es el bien en materia de hipoteca. Y por último tenemos al acreedor, que para el caso de esta causal que nos interesa, tiene que necesariamente ser una persona jurídica. Cualquier empresa, rubro industrial, rubro textil, rubro agropecuario, entidad financiera, entidad bancaria, pero el acreedor tiene que ser una persona jurídica. ¿Estamos? Para esta tramitación, para este procedimiento registral de cancelación o levantamiento de hipoteca por la extinción de la persona jurídica del acreedor, cualquier tercero resulta interesado.
cualquier tercero puede invocar dicha causal ante los registros públicos para el inicio del trámite, para lo cual se deberá cumplir con los siguientes requisitos. El primero de ellos es el llenado del formulario verde, es decir, el formulario de inscripción de título, que entrega de manera gratuita la SUNAT, es decir, los registros públicos. Cuando nosotros nos dirigimos a los registros públicos, vamos a encontrar, ya sea en su sede principal frente al Hospital Rebagliati o en las oficinas descentralizadas del Callao u otras zonas de Lima, vamos a encontrar que se distribuye de manera gratuita dos tipos de formulario. El formulario amarillo, que es de publicidad registral, y el formulario verde, que es de inscripción de títulos. El formulario verde es el que nos interesa para invocar esta causal de cancelación de hipoteca. Y este formulario lo entrega de manera gratuita los registros públicos. Primer requisito. Segundo requisito, una solicitud debidamente firmada por el interesado, reitero, cualquier tercero o cualquier persona puede invocar esta causal, invocando la causal de levantamiento de hipoteca por extinción de la persona jurídica del acreedor. Nosotros, para esta noche, vamos a explicar y detallar el contenido de esta solicitud, que es lo más importante. Tercer requisito, adjuntar el pago de la tasa registral respectiva, que en la actualidad bordea los 55 soles aproximadamente. Vamos a conocer un poco el contenido de la solicitud. Esta solicitud, reitero, es muy importante. Si bien es cierto, los registros públicos, algunas oficinas, no todas, pueden entregar formularios genéricos, es importante, bueno, yo hablo desde un sentido de la práctica personal, poder ampliarlos o detallarlos de tal manera que el registrador, cuando revise nuestra solicitud, pueda inscribir el levantamiento sin ningún problema. Es decir, vamos a compartirles nuestra experiencia profesional en el detalle de la siguiente solicitud. Primero, la introducción, importantísimo. Sumilla, cancelación de hipoteca por la causal de extinción de la persona jurídica del acreedor. Esa es la sumilla. Lo voy a poner, por ejemplo, cancelación de hipoteca por la causal de caducidad. No estamos hablando en esta oportunidad de caducidad. Estamos hablando de extinción de la persona jurídica del acreedor. Luego tenemos que dirigirnos a la entidad respectiva. Vamos a consignar, señores, SUNAR y la zona registral respectiva. ¿Y a qué zona registral nos vamos a dirigir? Para comunicación de todos ustedes, tenemos que dirigirnos a la zona registral, a la oficina registral, donde se encuentra inscrito el bien inmueble. Si es un bien inmueble de Lima, nos dirigiremos a la zona registral de Lima. Si es un inmueble de Amazonas, nos dirigiremos a la zona registral de Amazonas. Si el inmueble se ubica en el Callao, nos dirigiremos a la zona registral del Callao. Muy importante ver a qué oficina se dirige la solicitud. Tercero, identificación del solicitante. Muy importante. Si bien es cierto, cualquier tercero como interesado puede presentar esta solicitud, es necesario que se identifique plenamente. La identificación corresponderá a su nombre y apellidos completos, su DNI, su domicilio y optativamente consignen el teléfono y el correo electrónico respectivo. Vamos a ver respecto a esta solicitud el amparo normativo que podemos citar. Al amparo de lo establecido en el inciso 1 del artículo 1122 del Código Civil, así como lo dispuesto por el artículo 127 del Reglamento del Registro de Predios, aprobado por resolución número 97/2013, SUNAR, solicito la cancelación de la hipoteca por extinción de la persona jurídica del acreedor, conforme a los siguientes datos que proporciono a su entidad a continuación. Fíjense que el contenido de la solicitud
el cuerpo, los datos requeridos para la solicitud van a ser los siguientes. Tomen nota. Primero, desde luego, el número de la partida registral de la propiedad inmueble. Indispensable. Detallar ahí. En este caso estamos citando la partida registral número 4040-7880. Solamente en este rubro va el número de la partida registral del inmueble. Luego vamos a detallar en la solicitud el número de asiento donde corre inscrita la hipoteca. ¿Recuerdan que vimos que en el rubro D se encuentran inscritos las cargas y los gravámenes? Eso lo citamos en nuestra solicitud. Revisamos la partida registrada de nuestro inmueble y vemos que en este caso, por ejemplo, en el asiento 2D se encuentra inscrita la respectiva hipoteca, que nos interesa levantarla desde luego. Tercer requisito importante, la razón social del acreedor, muy importante. Vamos a detallar quién es esa persona jurídica, cuál es su razón social. En este caso, por ejemplo, el Banco Industrial del Perú. También pudo ser, por ejemplo, el Banco Popular. También pudo ser, por ejemplo, el Banco Central Hipotecario del Perú. Así como tantas entidades financieras que a la fecha se encuentran extinguidas, ya no existen en el Perú. Pero no solamente bancos o entidades financieras, cooperativas, empresas, tantas empresas que se han extinguido. Cuando obra una hipoteca a nombre de ellas y ya se extinguieron, procede, estimados amigos, esta cancelación o este levantamiento de hipoteca. Cuarto requisito, por último, el número de partida de la persona jurídica del acreedor. Muy importante. No solamente debemos de identificar la razón social de la empresa o entidad financiera que se ha extinguido, sino también muy importante citar la partida registral de esa persona jurídica. Y como dato adicional les sugiero detallar de manera precisa el asiento registral y hasta la página donde se encuentra inscrita la extinción de esta persona jurídica. Como dato adicional, para que puedan seguirme en esta disertación. Así como nosotros podemos revisar la partida registral de un inmueble, es muy sencillo solicitarla ante los registros públicos. Actualmente se puede solicitar en línea y te la entregan de manera inmediata. De igual manera, corresponderá a nosotros, que vamos a presentar esta solicitud, solicitar la partida registral de la persona jurídica. Doctor, pero yo no sé el número de la partida del Banco Central Hipotecario del Perú o del Banco Popular y tengo una hipoteca inscrita en la partida registral del inmueble. Es sencillo. Ingresamos a internet y colocamos consulta de partida registral de personas jurídicas. Y de manera gratuita, online, vamos a obtener el número de partida registral de las personas jurídicas que nos interesan. Estamos. Es muy importante saber ello porque una vez que nosotros obtenemos el número de la partida registral de la persona jurídica, vamos a poder hacer lectura de esa partida. Y esa lectura actualmente, de igual manera, los registros públicos han facilitado su gratuidad. Es decir, no tiene costo. Podemos hacerlo online. Y el trabajo consistirá en justamente a revisar la partida registral de la persona jurídica, revisar dónde se encuentra inscrita, en qué asiento, su extinción. Como dato adicional, por lo general está en la última página o en las últimas páginas. En este caso, por ejemplo, estamos citando que el número de la partida de la persona jurídica del acreedor es 110.10.165. El asiento donde consta inscrito su extinción es el asiento D,
00010 y se encuentra en la página 306. Es muy importante estos datos porque permitirá al registrador proceder al levantamiento de la hipoteca. Este es el cuerpo de la solicitud. Datos de la propiedad inmueble, su número de partida y el asiento donde se encuentra inscrito la hipoteca. Por otro lado, la razón social del acreedor, la partida registral de dicha persona jurídica y el asiento donde se encuentra inscrita su extinción. Con estos dos datos procede el levantamiento de la hipoteca por la causal que nos interesa esta noche. La conclusión de la solicitud es: bajo estos alcances, solicito se extienda el asiento de levantamiento de dicha hipoteca por ser de justicia y conforme a las disposiciones legales vigentes. Consignamos el lugar, la fecha de presentación de la solicitud, los nombres y apellidos del solicitante, que reitero puede ser cualquier tercero, su número de DNI y solamente su firma y su huella dactilar. Habíamos indicado el amparo normativo en este contenido de la solicitud. No se preocupen, al finalizar esta charla les voy a facilitar no solamente mi correo electrónico para que puedan hacer preguntas adicionales a este tema que es realmente bastante complejo y práctico, sino también las diapositivas para que puedan tener ustedes este trámite al alcance de sus manos. Pero es importante que como abogados o futuros abogados, quienes son estudiantes de Derecho, podamos entender cuál es la base legal de este procedimiento registral. Y la base legal la encontramos en el Código Civil, en el capítulo de extinción de la hipoteca. Tenemos el artículo 1122, que señala causales de extinción. La hipoteca se acaba por, inciso 1, extinción de la obligación que garantiza. De igual manera, el reglamento del registro de predios señala en el artículo 127 lo siguiente: garantías constituidas a favor de personas jurídicas extintas. Las garantías constituidas a favor de personas jurídicas extintas se cancelarán a solicitud del interesado y con la sola verificación de la inscripción de su extinción en la respectiva partida del registro de personas jurídicas, salvo que en virtud a dicha extinción la garantía haya sido adquirida por otra persona. Lo dispuesto en el párrafo precedente será de aplicación también a las empresas extintas del sistema financiero. Ahora vamos a explicar este artículo 127 de manera mucho más amplia. Pero también los registros públicos, es decir, la SUNAT, así como el Poder Judicial a través de la Corte Suprema emite plenos civiles, el Tribunal Registral, que es el órgano máximo de los registros públicos, emite precedentes de observancia obligatoria. Yo he citado, para compartir con ustedes, el noveno precedente de observancia obligatoria emitido por el Tribunal Registral, que señala cancelación de hipoteca constituida en favor de una persona jurídica extinguida. La extinción de la persona jurídica acreedora determina la extinción de la obligación y consecuentemente la extinción de la hipoteca. En aplicación del principio iura non dicuria, procede a disponer la cancelación de una hipoteca por extinción de la acreedora, aun cuando en la rogatoria se haya solicitado la cancelación por caducidad conforme a la ley número 26639. Criterio sustentado en las resoluciones número 1001-2009 SUNAT del 26 de junio de 2009 y la número 95-2009 SUNAT del 23 de enero del 2009. Esta es la base
normativa, el amparo normativo de la cancelación de hipoteca por esta causal. Entonces, conforme a la base normativa que hemos citado, podemos sacar las siguientes conclusiones. Primero, se debe revisar necesariamente dos partidas registrales. La primera, de la persona jurídica acreedora, es decir, del registro de personas jurídicas, y verificar que su extinción conste inscrita en la partida registral. La extinción de dicha empresa financiera, bancaria, comercial, tiene que estar necesariamente inscrita en la partida. Pero ojo, la partida registral del inmueble también se debe verificar. Pero acá hay un dato adicional. La hipoteca que conste inscrita en la partida registral del inmueble no debe haber sido cedida a un tercero antes de la extinción de la persona jurídica extinta. ¿Qué quiere decir esto en términos más sencillos? Coincidimos en que necesariamente tiene que haber una hipoteca inscrita en la partida registral del inmueble para que proceda esta causal. A nosotros nos interesa levantar una hipoteca por esta causal porque en la partida registral vemos que hay una hipoteca inscrita, por ejemplo, a nombre del Banco Popular, a nombre del Banco Central Hipotecario del Perú, a nombre del Banco Industrial del Perú. Cualquier empresa o persona jurídica extinta procedería a levantarse esta hipoteca. Pero ojo, debemos de verificar que en la partida registral del inmueble no conste inscrita una cesión, porque si la persona jurídica extinguida previamente cedió dicha obligación a un tercero, ya sea una persona natural o una persona jurídica, ya no procedería esta causa, ya no procedería el levantamiento de hipoteca por esta causa. Pero, si esta cesión se inscribió o se produjo después que la persona jurídica se extinguió, ahí nuestra solicitud procede. ¿Me dejo entender? Debemos de verificar que no haya sido inscrita una cesión de hipoteca en la partida registral del inmueble. Si tú revisas la partida registral del inmueble y solamente hay una hipoteca inscrita de una persona jurídica extinguida, no hay problema. Presenta tu solicitud. Pero si ves que en la partida registral del inmueble, además de una hipoteca, obra una cesión, es decir, que la hipoteca ha sido cedida a un tercero, ya no podrías presentar esta solicitud. Porque la ley te pone esa traba, te pone ese obstáculo. Salvo que dicha cesión haya sido inscrita en la partida registral del inmueble con posterioridad a la extinción de dicho acreedor, con posterioridad a la extinción de la persona jurídica. Si ese fuera el caso, sí puedes presentar la solicitud. Y esto podemos resumirlo en lo siguiente. Procede la cancelación de la hipoteca por extinción del acreedor, es decir, por extinción de la persona jurídica, siempre y cuando no se haya registrado una cesión con anterioridad a su extinción. El levantamiento por extinción de la persona jurídica del acreedor se aplica también para empresas extintas del sistema financiero. No es necesario adjuntar copias certificadas de partidas a la solicitud, toda vez que la SUNAR verifica la información proporcionada por el usuario desde su misma base de datos. Nosotros, cuando mediante esta solicitud que les he compartido, le proporcionamos esta información al registrador para que califique este levantamiento de hipoteca, le estamos proporcionando información suficiente. No es necesario adjuntar la copia certificada de la partida registral del inmueble. No es necesario adjuntar la copia certificada de la persona jurídica de la empresa que se extinguió, porque implicaría demasiado gasto para el usuario. Sobre todo cuando sabemos que los bancos, por lo general, cuando se solicita la partida registral de los mismos, tienen demasiadas páginas.
Resultaría demasiado oneroso para el solicitante. Entonces, basta con señalar dichos datos en la solicitud respectiva. Nosotros hemos citado en este noveno precedente o observancia obligatoria un tema muy interesante que en su segundo párrafo recoge el Tribunal Registral y señala lo siguiente. En aplicación del principio de iura no curia, procede a disponer la cancelación de una hipoteca por extinción de la acreedora, aun cuando en la rogatoria se haya solicitado la cancelación por caducidad conforme a la ley de la materia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente, que muchas personas, quizá por confusión, presentan ante los registros públicos una solicitud de levantamiento de hipoteca por caducidad, lo cual es válido. Existe ese procedimiento, ese trámite ante los registros públicos, al amparo de la ley 26.639, que podemos hablarlo al terminar un poco esta charla para también conocer esta causa. Pero si por algún motivo el solicitante se confundió y no transcurrieron los 10 años de plazo del vencimiento de la obligación, del vencimiento del crédito hipotecario, pero el registrador verifica que el acreedor fue una persona jurídica extinguida, procede el levantamiento de dicha hipoteca. ¿Por qué? Porque por confusión del solicitante, es decir, si no hizo bien el cálculo de la caducidad de 10 años, pero el registrador verifica que se trata de un acreedor, de una persona jurídica que se ha extinguido, procede el levantamiento de la hipoteca por el principio iura no curia. Eso lo tenemos recogido en este noveno precedente de observancia obligatoria. Muy importante. Yo he tenido un caso recientemente a finales del año 2024, donde una persona solicitó el levantamiento de una hipoteca por caducidad, pero no llegó a los 10 años de extinguida la obligación. Entonces, el registrador le notificó una esquela de observación. Los registradores, cuando encuentran observaciones en las solicitudes, emiten esquelas. En este caso, la esquela de observación le indicó al solicitante lo siguiente. Usted solicita la extinción de la hipoteca por caducidad, pero con el fin de, en la rogatoria, es decir, en la continuación del trámite registral, no se vea perjudicado o impedido, vuelva a presentar la solicitud, pero conforme a la causal respectiva, es decir, conforme a la causal de extinción de la persona jurídica del acreedor. ¿Por qué? Porque el acreedor era una entidad financiera extinguida. Entonces, el registrador, cuando emitió esta esquela de observación, nosotros al revisar, cambiamos el tenor de la solicitud, o mejor dicho, la subsanamos, invocando la causal de la extinción de la persona jurídica del acreedor. Desde luego, citamos los datos que les he compartido en estas diapositivas y el registrador cumplió con inscribir el levantamiento de hipoteca. Si bien es cierto, el interesado presentó una solicitud por levantamiento de hipoteca por caducidad, en el transcurso de la tramitación advirtió que esa causal no era la que debía invocarse. Subsanamos e invocamos la causal respectiva. ¿Y en base a qué? En base a este noveno precedente de observancia obligatoria. Que reitero, señala que en aplicación del principio iura no curia, procede a disponer la cancelación de una hipoteca por extinción de la persona jurídica acreedora, aun cuando en la rogatoria, es decir, en la solicitud, se haya solicitado la cancelación por caducidad. Nosotros, cuando hablamos de caducidad, que acá se los voy a compartir un poco, no es tema de esta charla, pero vamos a ampliar este tema porque invocan en el noveno precedente de observancia obligatoria
Se solicita la cancelación del asiento de hipoteca de una partida registral cuando han transcurrido 10 años del vencimiento de la obligación garantizada con el inmueble. Es decir, a los 10 años de la fecha de vencimiento del plazo del crédito otorgado por el acreedor. Fíjense qué importante, saliéndonos un poco del tema de esta noche, conocer un poco la causal de hipoteca por caducidad, levantamiento de hipoteca por caducidad. Procede esta otra solicitud de levantamiento de hipoteca por caducidad cuando la obligación extinguida superó los 10 años. No vayan a pensar, por ejemplo, si ahora saca un crédito hipotecario, que es un trámite regular para este tipo de causales, y saca un crédito que vence de acá 15, 20 años para pagar en meses. O sea, espero 10 años, en el 2035 ya puedo pedir la extinción de hipoteca por caducidad. No es así la figura. Tenemos que esperar el vencimiento de la obligación. Tenemos que esperar, en pocas palabras, la última cuota de la obligación. Recién ahí, transcurrido 10 años, se puede invocar la causal de levantamiento de hipoteca por caducidad. Esta causal es válida y se encuentra regulada en el Código Civil, en el artículo 1122, inciso 1, y en el artículo 2001, inciso 1, del capítulo de prescripción y caducidad. De igual manera, la causal de levantamiento de hipoteca por caducidad se encuentra en el Reglamento de Registro de Predios, aprobado por Resolución 97-2013, en los artículos 120 y 121. Y tiene su propia ley. La ley de la extinción de hipoteca por caducidad es la número 26.639 y encontramos la descripción de esta causal en el artículo 3. Los requisitos para la extinción de hipoteca por caducidad. Ahí sí se tiene que suscribir una declaración jurada. No es solamente una solicitud, es una declaración jurada, es un formulario que reparten los registros públicos. Pero aparte, esta declaración jurada tiene que estar debidamente legalizada, ya sea por un notario público o por un fedatario de los registros públicos. En las oficinas registrales vamos a encontrar personal que asume esta función de fedatario. Entonces, llenamos la declaración jurada de levantamiento de hipoteca por caducidad y procedemos a legalizar la firma ante un notario público o a fedatear dicha declaración jurada ante el personal de Nacional. Este último trámite es gratuito. El fedatario de SUNAT no cobra por este servicio. A diferencia de la legalización de firmas en las notarías, que ustedes conocerán, tiene un costo. De igual manera, para el levantamiento de hipoteca por caducidad, además de una declaración jurada, se deberá presentar el formulario verde, el formulario de inscripción. Y de igual manera se pagará una tasa registral que aproximadamente cuesta 55 soles. Ese es para el caso de levantamiento de hipoteca por caducidad. Tengo la obligación de explicar esta causal porque el noveno presente de observancia obligatoria hace mención a ello. Pero ojo, tengan mucho cuidado. Para finalizar, esta causal de hipoteca por caducidad tiene sus particularidades. Como ya lo tengo dicho, los 10 años se contarán desde la fecha del vencimiento del plazo del crédito garantizado, cuya fecha debe constar en el título archivado. Es decir, es un cronograma que se elabora
y en el asiento registral respectivo debe encontrarse esta fecha. Pero lamentablemente, estimados amigos, esta causal de levantamiento de hipoteca por caducidad, si bien es cierto, suena muy interesante para obligaciones extinguidas, obligaciones que han caducado hace 10 años atrás, lamentablemente esta figura no es aplicable para empresas del sistema financiero. Es decir, no aplica para bancos, financieras, mutuales, entre otras. Porque lamentablemente los legisladores de turno, en la publicación de esta norma, estimaron pertinente excluir al sistema financiero de que puedan ser susceptibles de levantamiento de hipoteca por esta causal de caducidad. A diferencia de la causal que nos invocó esta noche, que es la causal de extinción de la persona jurídica del acreedor. Estos dos temas me he centrado en resumir esta noche. Hemos hablado de el levantamiento de hipoteca por la causal de la extinción de la persona jurídica del acreedor. Esta causal procede contra empresas del sistema financiero, muchos bancos, muchas empresas del rubro comercial, industrial, entre otros, que se han extinguido, que podemos ver en nuestros inmuebles, en los departamentos, en los inmuebles de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, que en su momento constituyeron una hipoteca a una entidad bancaria que a la fecha ya no existe, que se encuentra extinguida, pero que al revisar la partida registral del inmueble, todavía figura ahí en el rubro de cargas y gravámenes, inscrita la hipoteca, y que por algún motivo no se ha levantado. Si revisamos el rubro E de cancelaciones, no obra inscrita la cancelación de dicha hipoteca, y tiene que encontrarse inscrita, porque en virtud del principio de tracto sucesivo, todas las actuaciones civiles, registrales, que ocurran con un inmueble, permanecen inscritas en la partida registral. Ustedes saben que la partida registral es una secuencia de actos, no se anulan, no se retrotraen. Quienes fueron propietarios van a figurar en la partida registral. Todas las modificaciones del inmueble van a constar en la partida registral como un historial. Pero si es una persona jurídica que se ha extinguido, que se constituyó como acreedor en aquella época y a la fecha ya no existe, se ha extinguido, es obligatorio invocar esta causal ante los registros públicos. Por la sencilla razón, estimados amigos, que si vamos a esperar que dicha entidad financiera, que ya se encuentra extinguida, procede a elaborar la escritura pública y levantamiento de hipoteca, eso no va a ocurrir nunca. Porque ya esa persona jurídica, porque ese acreedor se encuentra extinguido, ya no existe. Entonces, ¿quién va a elaborar la escritura pública y levantamiento de hipoteca? La ley señala que necesariamente el acreedor tiene que levantar la hipoteca. Justamente por ello el legislador, por ello los registros públicos, ha habilitado este procedimiento. Pero este procedimiento no es automático. Este procedimiento de oficio, los registros públicos no van a revisar los inmuebles a nivel nacional en todo el Perú y va a decir, hay hipotecas de bancos que se han extinguido, entonces vamos a levantar, vamos a cancelar de oficio estas hipotecas, vamos a cancelarlas de oficio. Eso no va a ocurrir. La obligación depende de uno. El trámite de la solicitud depende de uno. Si el propietario del inmueble se encuentra en el extranjero, por ejemplo, ya lo tenemos dicho, este procedimiento de levantamiento de hipoteca por extinción de la persona jurídica del acreedor lo puede realizar cualquier persona. Cualquier interesado está facultado a solicitar el levantamiento de dicha hipoteca. Los requisitos ya los hemos compartido y espero que esta breve charla
por mi parte, haya sido de su agrado. Todavía nos quedarían algunos minutos para contestar una o dos preguntas. Les agradecería respecto a este tema puntual que ha sido materia de exposición. Si tienen dudas, consultas o casos particulares, dejaré oportunamente mi correo electrónico para proceder a absolvérselos de manera oportuna. Muchas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas a través del chat del Zoom. El doctor Juan Carlos de la Cruz Arce nos indica lo siguiente. ¿Después de qué tiempo podría pedir ese levantamiento por extinción de la persona jurídica? Muy interesante. ¿Después de qué tiempo podría pedirse la ley por extinción? La ley no establece un plazo determinado. ¿En el entendido de qué? En el entendido que estas personas jurídicas extinguidas, al ya no tener razón de ser, al ya no existir, ya no existe un plazo ni de prescripción ni de caducidad para solicitar esta causa. En consecuencia, nosotros hemos visto, hemos revisado hipotecas inscritas de los años 70 u 80. Hemos hecho este trámite ante los registros públicos y se han levantado. ¿Por qué? Porque mientras se encuentre inscrita esa hipoteca en la partida registral del inmueble, mientras se encuentre inscrita, va a haber mucha complicación al momento de transferir ese inmueble. Porque las personas que quieran adquirir ese inmueble van a ver que una hipoteca se encuentre inscrita. Entonces procede que ustedes mismos levanten esta carga. Plazo no existe. La norma deja un plazo abierto para presentar esta solicitud. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Ana Verónica, que nos hace la siguiente pregunta. Doctor, ¿la cancelación de la hipoteca o caducidad implica que el acreedor ya no pueda cobrar? Muy interesante esta pregunta. Tengamos presente que nuestro sistema de inscripción en registros es un sistema declarativo, más no constitutivo. En consecuencia, nosotros estamos viendo y hemos explicado esta noche sobre lo que obre inscrito en una partida registral de un inmueble. Ahora, si la cancelación de esta hipoteca, ya sea por extinción del acreedor o por caducidad, implica que el acreedor ya no pueda cobrar, en el caso de extinción de hipoteca por extinción del acreedor, va a ser física y jurídicamente imposible que el acreedor pueda cobrar porque ya se extinguió. Ya no existe en la actualidad el acreedor. Pero el tema va por la caducidad, porque como no es factible para las empresas del sistema financiero, en este caso, si los bancos tienen hipotecas inscritas por 5, 10, 15, 20 años, tranquilamente, lamentablemente, perdón, no va a poder solicitarse esta caducidad porque esta norma de la ley 26.639 en su artículo 3 ha determinado que no es posible solicitar la caducidad para las empresas del sistema financiero. Así que el acreedor va a poder hacer el perseguimiento de la cobranza porque no va a ser susceptible de invocar dicha causa. Pero reitero, si ya se trata de una persona jurídica extinguida, ya no tendría razón de ser, va a ser física y jurídicamente imposible que este acreedor pueda cobrar. Muchas gracias, doctor Alfredo León Hernández. Felicitarlo por tan ilustre abordaje del tema cancelación de hipoteca por la causal de extinción de la persona jurídica del acreedor. Recuerde, doctor, que la Asociación Jurídica Derecho en Línea siempre será su casa y esperamos seguir contando con su participación en futuros eventos académicos. Fue un gusto ser su moderadora hasta otra oportunidad y que tenga buenas noches. Muchas gracias, reitero el agradecimiento por la invitación y a todos ustedes por su gentil participación en esta charla. Buenas noches.